El estudio es un estudio continuo que se realiza a lo largo de todo el año con un propósito muy loable, y es evitar que los medios de comunicación puedan interferir con los resultados. Aquí, por ejemplo, recuerdo pues lo que eran las famosas encuestas de Radio de Canara en los años 90, que les tomaba 6 meses ponerse de acuerdo cuando se iba a hacer el estudio para que todo el mundo estuviera de acuerdo, y cuando se iba a hacer el estudio todo el mundo sabía que se iba a hacer el estudio. Entonces, cuando comenzaba el estudio salían todas las emisoras, sacaban todas las tumbacocos, regalaban gorras, besaban chiquitos y hacían lo mismo que hacen los políticos. Entonces, claro, los resultados se distorsionaban. Este es un estudio continuo que se realiza a lo largo de todo el año. Prácticamente solo no se encuesta en Semana Santa y en Navidad. Por lo tanto, cualquier medio de comunicación que pretendiera incidir en los resultados tendría que tener un bolsillo muy profundo. El total, a lo largo del año se realizan 12.000 encuestas, y a los clientes se nos entregan paquetes de 3.000 encuestas, resultados de 3.000 encuestas cada trimestre natural. Es decir, se realizan, por ejemplo, ahora la próxima semana se nos entregarán los datos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del 2009. Lo que ustedes van a ver aquí termina en el último trimestre natural del 2008, que son los últimos datos públicamente disponibles. Los hogares y los informantes dentro de los hogares se seleccionan en forma aleatoria y representan a la población costarricense de entre 13 y 64 años que vive en la Costa Rica urbana. El criterio técnico es un poco más complicado que todo eso, pero se explica muy fácilmente. Es decir, se hacen encuestas en cualquier núcleo urbano importante del país. Fuera del GAM se harán encuestas en Atenas o en Cañas o en Liberia, pero no se van a hacer encuestas en Pilas de Cangel o en Pedregosito de Páramo, en Pérez Celedón o en Caño Negro o en sitios así. La entrevista es presencial en hogares, es decir, se le hace a la persona asignada ahí in situ, en vivo. Bien, como les dije, voy a comenzar pues hablando del medio que más conozco, que son los diarios. Los datos que nos presentó José muestran un panorama muy preocupante para los diarios en general, en términos de reparto del pastel publicitario, y muy preocupante también en términos de lectura. Pero eso es algo que sucede muy especialmente o en forma muy marcada y muy aguda en los Estados Unidos de Norteamérica, por razones muy diversas. El panorama es muy otro en los países en desarrollo. Mencionaba José antes, por ejemplo, que el crecimiento de la inversión publicitaria en televisión a nivel mundial obedece más al impacto que ha adquirido la televisión en los últimos tiempos en sociedades en vías de desarrollo, como puede ser Latinoamérica o Asia, que lo que sucede en mercados maduros, donde la televisión abierta más bien viene en decadencia en términos de audiencia y de pastel publicitario, perdiendo presupuestos contra el cable. Con los diarios pasa algo muy parecido, es decir, el mercado de diarios es una cosa en Estados Unidos, es otra cosa en Finlandia, es otra cosa en Japón y es otra cosa en Costa Rica. En China y en India, por ejemplo, es un mercado muy boyante en estos momentos. En Costa Rica el panorama siempre ha sido realmente positivo. Creo que este es el único país de este continente, desde Anchorage en Alaska hasta Ushuaia en la Tierra del Fuego, en el que los diarios tienen más participación de mercado publicitario que la televisión. Eso es un tributo simultáneo al nivel educativo de la población costarricense y en cierta medida pues también a la labor de los periodistas costarricenses que logran concitar esa atención. Aquí les estoy presentando los datos de cuál era la situación en el segundo trimestre del 2006, es decir, los meses de abril, mayo y junio del 2006, antes de la salida de la teja. En ese momento, un 41% de la población de 13 a 64 años de la Costa Rica urbana decía haber leído un diario de circulación nacional el día de ayer. Como ustedes pueden ver, en la última medición, que fue la del último trimestre del año pasado, los meses de octubre, noviembre y diciembre, la proporción de personas que decía leer al menos un diario de circulación nacional había subido a un 60%. Es decir, nunca había habido en Costa Rica tanta gente leyendo periódicos o leyendo diarios. Ahora bien, que la gente lea diarios no per se es algo bueno, como veremos ahora.
En esa tendencia participan todos los niveles socioeconómicos, todos los grupos de edad. La gente que dice que la gente joven no lee hace una aseveración infundada. La gente joven lee y lee mucho. Lo que no lee es necesariamente las mismas cosas que leen los adultos. Pero que siguen leyendo periódicos y siguen adquiriendo periódicos es cierto. En todo caso, el único factor que sí está resultando peculiar en este crecimiento en la lectura de diarios es el peso específico que están adquiriendo las mujeres como lectoras. Esto es una tendencia que ya habíamos detectado en estudios realizados en Nación a mediados de la década pasada, a finales del siglo pasado, y se reafirmó a principios de este siglo, y tiene que ver con el hecho de que ya hay más mujeres en las universidades que varones, más mujeres graduadas que varones, y pese a que la incorporación de la mujer al mercado laboral todavía sigue siendo, pues, o no alcanza los niveles de sociedades desarrolladas, sigue siendo importante, y cada vez es más la cantidad de mujeres que leen periódicos y que compran periódicos, que hacen uso de su ingreso discrecional para comprar periódicos. Y este es un tema que realmente las redacciones deberían prestarle atención, porque incide necesariamente sobre el tipo de la agenda, sobre la cobertura y sobre el enfoque incluso gráfico que se le da a las publicaciones. Pero les decía antes que se lean diarios no necesariamente es bueno per se, porque si nos volvemos a ver qué es lo que lee la gente en los diarios, nos damos cuenta de que los contenidos por excelencia son los sucesos y los deportes, o los deportes y los sucesos en ese orden respectivamente. Espectáculos o farándula, que se ha convertido en un contenido noticioso per se desde la consolidación del proyecto Repretel en abril del año 2000, cuando ya el amarillismo dejó de ser vergonzante en este país. Y lo que pasa por información nacional, que ahí va de todo, desde la información política, periodismo de servicio comunitario, etcétera, que está en un modestísimo cuarto lugar. Es decir, esto lo que refleja es que se está trayendo audiencia a la lectura de diarios, pero el contenido de los diarios está variando para acomodarse al gusto de la audiencia, y en ocasiones ya la dimensión de entretenimiento pesa incluso más que la dimensión noticiosa. Por el lado de la radio, que es otro negocio peculiar o sui generis, primero hay que tener claro que este es un país que tiene per cápita más emisoras que las que tiene la India. Es decir, somos 4,5 millones de habitantes y tenemos ciento el resto de emisoras. Como comprenderán, es bastante complicado, con tanta competencia, tratar de hacer un negocio en radio en el país. Y adicionalmente, problemas de índole histórica que están vinculados también a la pequeña porción del pastel publicitario que se lleva a la radio, afectan los contenidos de la radio y las audiencias. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted tiene que repartir el 15% de la inversión publicitaria del país entre ciento el resto de emisoras, pues a poco que haga la división se dará cuenta de que a ninguno le va a tocar un pedazo significativo del pastel. Cuando usted no tiene ingresos, pues la plata se le va en pagarle al DJ, al guarda, el alquiler del edificio y las 8.000 cañas que paga por la frecuencia. Es decir, no hay dinero para hacer producción. Como no hay dinero para hacer producción, ¿qué hace usted? Pone una computadora a emitir música y contrata a algún joven voluntarioso que esté dispuesto a dejarse explotar por poco dinero, que sea un fiebre, como le llaman, lo pone detrás de un micrófono y ya tiene usted una emisora musical. El único problema es que la única buena razón que uno tenía para oír una emisora musical era que tenían mejor música que uno. Pero hoy en día cualquiera de ustedes tiene mejor música que la mejor emisora, y la anda en un aparatito de este tamaño, la anda en su bolsillo y selecciona la música que quiere escuchar, y además se evita tener que escuchar otras cosas que se escuchan también en las radios que no deberían escucharse. Producto de todo eso, bueno, vean lo que está pasando con las audiencias de radio. Las audiencias de radio van decreciendo.